habíamos dicho que hoy, en un mundo en el que vivimos, la venganza se considera una virtud. El pueblo de Dios, entonces, en medio de este mundo que habla de derechos, habla de vengarse cuando la gente actúa mal, hoy nosotros tenemos que caracterizarnos por ser totalmente distintos a los demás. Mostrando que, hermanos, misericordia. El creyente sabe, escuche bien, que no debe de pedir justicia. ¿O sí debemos de pedir justicia, hermanos? Si pedimos justicia, usted moriría. El creyente sabe que lo que se tiene que pedir hoy es misericordia. Lucas 9, que es nuestro pasaje, versos 51 al verso 56, relata el primer suceso en el largo viaje que Jesús emprende camino a la gran Jerusalén, a la hermosa Jerusalén. Y aprovechando obviamente el suceso que pasó con aquella samaritana, el rechazo, Jesús enseñó a sus discípulos una inolvidable lección sobre la misericordia. Como diríamos nosotros, hermanos, siendo el broche de oro a todo lo que él ya había hablado, había referido acerca de aprender humildad. Es algo que él había enseñado en momentos anteriores. Ya había enseñado, y entonces obviamente ellos debían haber entendido que únicamente las personas humildes son los que pueden ser misericordiosos. Una persona llena de soberbia puede ser misericordiosa, no lo va a ser. ¿Sí? Entonces, sin importar, hermanos, que este es un relato muy breve, muy pequeño, en donde no se menciona nunca la palabra misericordia, pues lo que tengo que decir es que, aunque no se nombre la palabra misericordia, está implícita. Implícita en la actitud de nuestro Señor Jesús, que vino Él a ofrecer este tesoro invaluable a quienes necesitamos de manera desesperada su misericordia. Misericordia que no merecemos. ¿Sí? Cuando Jesús va a Jerusalén, Él va con un solo objetivo: proveer y dar misericordia. Misericordia por medio de un acto, un único y perfecto acto. ¿Cuál fue, hermanos? Entregar su vida, ofrecerla. Él llevó allí misericordia, entregando su vida y muriendo en la cruz. Misericordia por medio de su muerte. Cuando entra entonces a la aldea de los samaritanos, que es el pasaje que vamos a ver, también es con el propósito de ¿qué, hermanos? De ofrecer misericordia. Dios es el Padre de ¿qué, hermanos? De toda misericordia. Él es grande en misericordia. Y en todo momento, en su ministerio, y máxime cuando Él va a concluir su ministerio en la tierra, Él va mostrando, ejemplificando en su vida, en su actitud, misericordia. Sin decirlo, Él no estaba diciendo, vean cómo hago misericordia. No, su propia actitud, sus actos eran actos de ¿qué, hermanos? De misericordia. Y lo primero que quiero subrayar aquí es que la misericordia de Dios siempre está disponible. Verso 51, acompáñenme. Cuando se cumplió, ¿qué, hermanos? El tiempo, dice el texto. El tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice, afirmó su rostro para ir ¿a dónde, hermanos? Usted lee Jerusalén, pero yo leo para ir a morir, a encontrarse con la muerte, a entregar su vida. Él no iba a Jerusalén
de vacaciones, hermanos. Él no iba a una fiesta como mucha gente en ese momento llegaba a celebrar, ¿qué, hermanos? La Pascua. Él iba a entregar su vida como un acto de misericordia. Entonces, hermanos, el texto comienza diciendo cuando se cumplió el tiempo. Esto nos dice que pasó cierto tiempo desde el incidente que usted puede ver. Mire, por favor, quiero ubicarlo allí. Y estamos en el verso 51. Pero usted y yo vimos hace semanas atrás lo que pasó en los versos 49 al 50. Y lo que había pasado antes, la discusión entre los discípulos de quién sería, ¿qué, hermanos? El mayor. Y también el problema que tuvieron ellos cuando vieron que otro hombre predicaba acerca de quién, hermanos, del Evangelio. Y que inclusive se atrevieron a decirle que no lo hiciera. Y después de ese suceso, pasa cierto tiempo, porque nuestro pasaje comienza diciendo, ¿cuándo qué? Cuando se cumplió el tiempo. Esto me da a mí claridad y nos debe de dar claridad de que Dios tiene los tiempos, ¿qué, hermanos? Exactos. Para cualquier situación. Él sabe en qué momento va a llegar la oportunidad de mostrarse y mostrar su misericordia para con la gente. Entonces, es probable que no haya pasado mucho, pero señala un momento decisivo en la narración de Lucas respecto a la vida y el ministerio del Señor Jesús. Yo quiero aquí hacer una pausa y decirle que hasta aquí, hasta este capítulo 9, porque yo no sé si usted sepa, pero el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios más extensos, y Lucas escribe, ¿cuántos capítulos, hermanos? 24 capítulos. Él es de los evangelios más largos. Y ya para el capítulo 9, él ha abarcado 2 años y medio de ministerio. Por lo tanto, deja los últimos días donde escribe y detalla muchas cosas al final de su vida y después de su resurrección. Bueno, pero yo quiero decirle que hasta el capítulo 9 y hasta este versículo, Lucas se había enfocado en qué, hermanos? En la venida. ¿En la venida de quién, hermanos? Del Mesías, de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo comenzó el Evangelio de Lucas? Con la visita de un ángel, ¿cierto o no? Que se presenta a quién? A María, y le habla acerca de que ella iba a concebir un hijo. Entonces, habla del anuncio del nacimiento de Jesús, y luego relata Lucas el nacimiento de Jesús, y luego relata lo que Jesús hizo al cumplir 12 años de edad. ¿Lo recuerda? Cuando va y está en el templo, ¿sí? Entonces, Lucas también describe o narra cuando Jesús fue bautizado por Juan, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también habla o da detalles acerca de la tentación de Jesús por Satanás en el desierto, ¿sí? Y si sumamos a eso los primeros 2 años y medio de su ministerio como Mesías, hasta llegar al punto de la transfiguración, Lucas estaba enfatizando que había venido, ¿quién, hermanos? El Mesías, que había llegado, el que había sido anunciado, a quien esperaban. Todo el Evangelio de Lucas se centró en hablar acerca de la venida del Hijo de Dios. Pero en este punto, hermanos, de nuestro pasaje, todo cambia. El enfoque de Lucas ya no es en la venida, sino en su ida. Sí, el ministerio de Galilea había concluido, el enfoque ya no está en la venida, ¿sí? Había pasado ya el tiempo, había Jesús encaminado sus pasos para ir a Jerusalén, y donde él experimentaría lo que conocemos, hermanos, como la pasión de quién, hermanos, de Cristo, ¿sí? Y aunque en los pocos meses intermedios de su ministerio allá en Judea, el Señor hizo algunas breves visitas a Galilea, esta región dejó de ser su base de operaciones.
Gran parte del viaje que Jesús hace hacia al final de la vida, de su vida, este viaje a Jerusalén, este viaje a donde iría a encontrarse con la cruz, se registra aquí en Lucas, en su evangelio, y los otros 12 escritores de los evangelios, solamente Juan registra características o sucesos que pasaron en estos meses en Judea. Créanme que su viaje a Jerusalén tardó. Inmediatamente después de mostrar su gloria en la transfiguración y su majestad en este evento único donde sus discípulos presenciaron y vieron vieron a quién, hermanos, a Moisés, y a quién más, hermanos, a Elías. ¿Se acuerda usted? El Señor les advirtió a sus discípulos en el versículo 44, por favor, de Lucas: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en las manos de quién, hermanos, de los hombres. Jesús estaba consciente de lo que vendría a su vida semanas adelante. ¿Sí me explicó? Entonces, y aunque Jerusalén estaba, fíjese, solamente a 2 días de camino de Galilea, Jesús no se dirigió directamente allí. Aunque tardó meses en atravesar la región de Judea, con una parada final ahí en Perea, como lo vemos en Lucas 18 y en Mateo 19 y en Marcos 10, todo el tiempo se enfocó en llegar a Jerusalén para la fiesta de ¿qué, hermanos? De la Pascua. El tiempo, dice, se había cumplido, el tiempo de su muerte, la muerte expiatoria del Cordero de Dios. Y a lo largo de ese camino, el enfoque principal de Jesús, repito, no estuvo en las multitudes, sino en entrenar a quién, hermanos, a sus discípulos. A esta generación, esta primera generación de predicadores. Los tendría que capacitar porque ellos se quedarían cuando Él ya no estuviera y Él ascendiera a su Padre. Entonces, Él se encargó de capacitar, de poner atención a sus discípulos, a quien Él había elegido para que llevaran el ministerio después de que Él partiera. Ahora, yo quiero señalarle que la palabra se cumplió. Esta palabra en el griego es sumplereo o sumplero. Literalmente significa realizarse, completarse. El plan de redención, hermanos, estaba, ¿cómo que, hermanos? Afinándose, estaba concretándose. ¿Sí me explico? Todo lo que había sido planeado desde mucho tiempo atrás, desde antes de la fundación del mundo, el plan estaba a punto de verse concretado en la muerte de Cristo. Entonces, cuando dice la palabra se cumplió, es esto, hermanos. Estaba ya concretando el plan de Dios, el plan de redención estaba por cumplirse en la persona de Jesús cuando Él muriera como sacrificio por el pecado. Yo quiero decirle, hermano, que Jesús siempre actuó según su agenda. ¿La agenda de quién, hermanos? De Dios. Usted y yo, o bueno, algunas personas, porque otras no somos tan ordenadas, generalmente tenemos una agenda o un calendario de las cosas que tenemos que hacer, ¿cierto o no? Cuándo hay que pagar tal cosa, cuándo se tiene que pasar a tal cosa, ¿sí? Cuándo son los exámenes finales, ¿no? Y cuándo hay que entregar el trabajo que nos encargó. Bueno, Jesús también tenía una agenda, un calendario de actividades que cumplir. ¿Según quién, hermanos? Según el plan de Dios, ¿sí? Y Él siempre actuó de acuerdo a ese plan divino previamente señalado. Porque mire, solamente quiero que dé un vistazo a Lucas 13, por favor, si me acompaña. Dice el versículo 31 al 33, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra. ¿A quién le dijo zorra? A Herodes, el rey,
¿Nuestro Dios tenía pantalones o no? Claro que tenía. Era un hombre de valor y que no tenía pelos en la lengua, como decimos. Y le dijo: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino ¿qué, hermanos? Mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hermanos, Jesús tenía planeado lo que tenía que hacer cada día. ¿Me explico? Nunca se vio interrumpido. En muchas porciones bíblicas o de los evangelios vemos que al parecer coincidió con algo. ¿Sí me explico? Que llegó circunstancialmente una persona, pero nunca fue así. La mujer que tocó el borde de sus vestiduras no fue algo circunstancialmente no planeado, no. Jesús tenía claramente a qué persona visitaría, con qué personas se acercaría, a quiénes les hablaría, a qué personas tocaría, a qué personas escucharía o hablaría. Todo estaba agendado conforme al plan perfecto de Dios. Ahora, hermano, yo regreso. El Getsemaní, donde Jesús reprendió a Pedro, usted lo recuerda, salieron del Getsemaní y llegaron ahí los soldados, ¿sí o no? Para prenderlo, ¿sí? ¿Lo recuerda usted? Y Pedro, en su intento valiente, pero errado, intentó evitar que Jesús fuera, ¿qué, hermanos? Arrestado. ¿Sí o no? Y preguntó, pero ¿cómo entonces? Escuchen lo que Jesús dijo en Mateo 26. Entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Pedro no podía intervenir, no debía intervenir. Jesús tendría que haber sido arrestado y nada lo iba a impedir. ¿Sí? Ahora, si usted recuerda, en camino de Emaús, si usted, después de haber resucitado, él se encuentra dos discípulos en camino de Emaús, ¿sí se acuerda? Y entonces Jesús recordó a esos dos hombres y les dijo esas palabras, Lucas 24, verso 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que, ¿qué, hermano? Que se cumpliese. Quiero que subraye, estamos hablando de la palabra cumplir. Todo se cumplió conforme a ¿qué, hermanos? Conforme al plan. De acuerdo al plan de Dios. Y Lucas 24, 44 dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y Pedro dijo a sus discípulos, a los judíos, en Hechos 13, 27, que se cumplió lo que había anunciado antes por boca de los profetas, que Jesucristo había de padecer. Esto fue lo que dijo Pedro en Hechos 3:18. Y luego Pablo le dijo a los gentiles en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13:27, los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las que, hermanos, las cumplieron, al que, hermanos, al condenarle. Entonces, hermanos, a ver, regreso. Todo estaba puesto para que fuera conforme estaba ordenado. Todo tenía que cumplirse de acuerdo a lo establecido, a lo trazado por Dios. Y hermanos, algunos limitan la expresión. Miren, regresamos a Lucas. Dice en nuestro texto ahí, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser, ¿qué dice ahí? Recibido arriba. Yo quiero decirle, hermanos, que cuando muchas personas leen esto, a veces limitan el sentido de esta palabra, recibido arriba. Literalmente quiere decir levantado. ¿Sí? Levantado. Obviamente, estamos hablando
¿Ser levantado de dónde? Para ser levantado tendría que haber estado ¿qué? Tirado, muerto. El Señor Jesús murió y fue ¿qué? Levantado de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, recibido arriba es levantado de la muerte, de la cruz. Y esto se relaciona a un pasaje que usted y yo debemos recordar de lo que pasó allá en el Éxodo, cuando se nos lee o se nos dice que Moisés tuvo que levantar, ¿qué, hermanos? La serpiente de bronce, ¿en dónde? En el desierto. Y de esa misma forma, Cristo tenía que ser, ¿qué, hermanos? Levantado, para que todo aquel que crea en Él, no se pierda. Ahora, hermanos, yo quiero aquí decirle, aunque el término aquí, recibido arriba, que es analepsis, solo aparece en este pasaje en el Nuevo Testamento, el verbo relacionado que es analambano, se usa cuando Jesús ascendió en Mateo, ¿qué? ¿Te lo recuerda? ¿Sí? Al final del Evangelio de Mateo se nos dice que Jesús ascendió a su Padre. Entonces aquí lo que podemos ver es que Jesús parece aquí que el uso del término que ocupa Lucas abarca todos los acontecimientos. La muerte en la cruz, ¿sí? La resurrección, cuando fue y salió de aquel sepulcro donde la piedra fue, ¿qué, hermanos? Quitada, ¿sí? Hasta la verdadera ascensión a la gloria. Entonces, recibido arriba refiere a la muerte que Cristo experimentó, refiere a la resurrección física, ¿me explico? Y también refiere, recibido arriba, el haber sido llevado ¿a dónde, hermanos? A la presencia, porque nuestro Señor Jesús está donde ahora actualmente, hermanos, a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo, hermanos? Intercediendo por nosotros. Ahora, yo quiero terminar, hermanos. Dice el texto, se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, y luego esta frase, afirmó su rostro. La palabra esterizo, afirmó, describe algo que es fijo, algo que es inamovible, algo que está firmemente establecido. Y esta palabra afirmó no me muestra o no nos muestra otra cosa, sino una determinación inquebrantable, una decisión única de nuestro Señor Jesucristo de ir ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. Y soportar allí en Jerusalén la vergüenza, la humillación, lo humillante que fue el ser crucificado como un, ¿qué, hermanos? Malhechor, como un maleante, como lo peor, ¿sí? Porque la gente que era crucificada era una persona totalmente indigna de la vida. Era una persona que era deplorable a la sociedad. Era lo que la sociedad debía de vomitar y no querer en una sociedad. Y así Cristo murió en una cruz, como siendo totalmente deplorable a cualquier persona. El rechazado, el odiado, el repudiado. Una persona que da asco por sus actos. Y esa fue la manera en que fue calificado Jesús. Y entonces, Jesús no rechazó la vergüenza de su cruz y nunca se resistió a la ira de Dios en contra del pecado. Hebreos 12 nos dice, yo quiero que usted me acompañe, por favor, Hebreos 12, versículo 2, por favor. Dice el autor, hablando de lo que sintió Jesús, de lo que él experimentó. Versículo 2 dice el texto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué, hermanos? Por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo, hermanos? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
hermano, por el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál era el gozo, hermanos? ¿Cuál era el gozo del Señor, hermanos? No, no. El gozo del Señor somos nosotros. ¿Quién no se da por quién? Por la gente que ama. Él se puso delante de Dios, de la ira de Dios, por amor a nosotros, porque nos amó de forma inentendible, incomprensible. El gozo de Dios somos, ¿qué, hermanos? Su iglesia. Él vio lo que pasaría adelante. El gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, el menosprecio, la burla. Ahora entonces, hermanos, ¿cuál es el núcleo de la misión de Jesús? Usted debe entender que el centro, el propósito, lo que movió a Cristo, ¿cuál fue, hermanos? Su misericordia. Misericordia es amor en acción, quiero que lo entiendan. No hay misericordia sin amor. Es el amor que me produce ser, ¿qué, hermanos? O sea, la misericordia es una acción del amor. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que, como lo describe Judas, Judas 21, por favor, quiero que lo lea junto conmigo, usted estoy terminando. ¿Qué dice Judas? Dice el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando que, hermanos, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia que Judas describe, esa es la misericordia que produjo a nosotros, ¿qué, hermanos? Vida. ¿Y qué vida? Vida eterna. Entonces, la misericordia trajo a nosotros vida eterna. Y Jesús fue a Jerusalén en una misión ¿de qué? De misericordia. Fue a Jerusalén en misericordia a morir del único modo en que un pecador tenía que morir. Pero el punto aquí, hermanos, es que nadie de nosotros murió de esa forma avergonzado, sino que Él pagó lo que nosotros merecíamos. Sin merecimiento alguno, pudiera recibir la compasión divina a fin de ser redimidos. ¿Redimidos de qué, hermanos? Del pecado. ¿Y salvos de dónde, hermanos? Usted le llama muerte. Infierno. Infierno. No hay otro lugar. Usted, yo no sé, seguramente usted ha pasado momentos difíciles aquí. Y en algún momento usted ha dicho, yo ya no quiero vivir. No soporto esto. Pero nada de lo que usted experimenta aquí puede compararse con lo horrible, lo solo, lo profundo, lo oscuro, lo angustiante que es el infierno. Mucha gente cree que hoy la solución a sus problemas es, ¿qué, hermanos? Morir, suicidarse. Y eso pondrá fin a sus problemas. Pero eso lo llevará a un problema mayor. El infierno es un lugar donde usted no hará otra cosa sino que sufrir y llenarse de dolor, un dolor que no va a poder ser quitado, una sed que no va a poder ser saciada, un hambre que no va a poder ser satisfacida. Solamente Dios puede dar salvación del infierno. Merecemos el infierno y solamente por su misericordia no hemos sido, ¿qué, hermanos? Consumidos. Hoy yo quiero que usted termine este mensaje pensando en que Jesús nos libró de la muerte y en su misericordia hoy gozamos el perdón de pecados y la salvación para estar con Él. Dios le bendiga.